como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Acuario, fíjate tú, frialdad y más frialdad mezclada con unos gramitos de indiferencia. Y eso ha sido, como quien dice, la pócima letal para esa persona, porque ahora vas a ver cómo se va a poner. Sí que te lo digo que ahorita vamos a hablar de eso. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y sí que te digo, para el desamor y para otras cositas más. Y esto es cómo te leo el tarot gratis, oficial. Primero que nada, vamos a sacar una carta que te pueda estar hablando tu tarot bendito y que te pueda estar dando un consejito. Aquí estoy viendo al revés el 4 de bastos. Está completamente al revés esta carta. Mira, estamos diciendo que sí, se ve que como que se cayó ese nido, ¿cierto? Ese nidito se cayó. Y ese nido se cayó definitivamente porque esta persona fue quien lo tumbó. Vino un tsunami por allí y ese nido no estaba tan fuerte porque esa persona, sabrá Dios la actitud que tuvo esa persona para contigo, y eso fue más bien debilitando este nido de amor, y por eso se cayó. Así que, vamos a decirlo así, ¿tendrás fuerza tú para recoger ese nido y volver a hacer otro? Claro que sí. Esa persona siente que te dejó perder. Tú le llamas o te llama y quizás tú no le contestes. Vamos a ver qué sucede en todo esto. Pero estoy viendo que esta persona sí que se está dando cuenta que de verdad, por su culpa, este nido se vino abajo. Pero también se está dando cuenta y lo va a ver y va a caer, como quien dice, va a caer en cuenta en cualquier momento que tú tienes toda la posibilidad y toda la capacidad de volver a montar ese nido. No para esa persona, quizás para otra. Vamos a ver si es verdad lo que estoy diciendo. A lo mejor no, a lo mejor me estoy adelantando o a lo mejor no es así. Vamos a ver. Es lo que dice solamente el tarot. Es tu consejo o una advertencia, que no te quedes allí, recoge ese nidito y vuelve a montar uno nuevo. Es lo que te dice. Así de sencillo, pues, de una buena vez, en 4 platos. Vamos a ver qué te dicen aquí el oráculo de Lenormand, que quiere hablarte, que quiere decirte, que quiere expresarte. Vamos a ver, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué bonito! Así que así son las cosas. Que no se crea, pues, que ese nido se va a quedar ahí. Tú lo recoges con todo tu dolor y todo, lo recoges, pero sí te veo en la capacidad de reacomodarte, de regenerarte otra vez con ese nido. O sea, en pocas palabras, que no te vas a quedar en un rincón llorando, pues, porque ese nido se cayó. Tú sigues adelante, te montas el chaleco de indiferencia y de diferencia y sigues adelante. Y ya veremos más adelante qué pasa. Mira, pues aquí veo que hay alguien, una persona mayor, que puedes darte un consejo, un gran consejo. Escucha el consejo que te pueda dar esta persona mayor. Veo aquí que hay boda, compromiso, viene algo para ti de boda, compromiso, una relación nueva, algo que se vaya a dar, mismo del pasado, en caso tal, porque te voy a decir, todas las posibilidades existen porque no he visto más allá, pero sí puede ser también. Y aquí estoy viendo a alguien que acecha, alguien que está allí escondido viendo algunas cosas. Y también veo a alguien esperando por alguien. Sí que te lo digo, esto más que todo salieron las cartas de Lenormand, cartas con solamente amor, pareciera ser. Fueron solamente cosas de amor. Alguien que acecha, quizás algo nuevo que pueda llegar a tu vida, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? A lo mejor esa persona va a llegarse a dar cuenta o se va a enterar de algo nuevo que tú puedas tener. Para algunos de ustedes los acuarianos, no será para todos. Algunos estarán esperando pues siempre a esa personita, pero para otros hay algo nuevo y esa persona se va a enterar y va a estar como espiando a ver qué es lo que tú haces. Se entera o ve a través de las redes que estás con alguien. Nunca se lo hagas, nunca hagas, si lo estás mostrando por las redes, nunca quede como que si se lo estás dedicando a esa persona. Ojo,
porque esa persona entonces puede hacerse mentales y pensar, ay, me lo está haciendo a mí. Entonces se pone reacio, reacia, o a lo mejor se pone con esperanzas, qué sé yo. Hazlo si realmente te nace hacerlo, pero con toda la libertad que te corresponde, con toda la alegría y con toda la, sin ninguna otras intenciones, más que la intención de demostrar que ahora tienes a alguien, pues, y ya. Pero sin que esa persona, sin esperar tú que esa persona lo pueda tomar como para esa persona. No sé si me estás entendiendo. Espero que sí. Mira, ahora que me acuerdo, para finalizar este video, sí me gustaría que te hicieras una pregunta tú, en la que las monedas de I Ching, las moneditas de I Ching, te puedan responder con un sí completo, un no, o un quizás sí o un quizás no. El quizás sí es 75% de probabilidades que sí. El quizás no, 75% de probabilidades que no. Si es sí completo, si es no completo. ¿De acuerdo? Así que hazte tu preguntita mientras estamos lanzando estas cartas de amor, de Rider, y luego entonces saco un numerito para ti y luego vemos las monedas. ¿De acuerdo? Vale, vamos pues. Vamos para allá pues. Entonces, ¿qué te dice ahora el Tarot Rider? ¿Qué hay con esta personita? ¿Qué definitivamente piensa hacer? Vamos a ver. Ok. Aquí voy. Con lentitud y tranquilidad. Esta persona ahora como que quisiera, ha venido o va a venir a encontrarte para decirte realmente lo que siente. Pero quizás a lo mejor esto no es tan rápido, porque el ermitaño se las trae. El ermitaño no es rápido, va lento, va poco a poco, ¿sabes? Así que vamos a ver, quizás aquí el destino hará de las suyas y los volverá a juntar probablemente, ¿no? Pero veo aquí que de paso, por el momento, a lo mejor te llama, tú no le contestas, no es lo mismo, te sientes así como que de repente ya no va a ser lo mismo, le va a doler tu indiferencia, estamos viendo pues que aquí lo que hay es indiferencia para tirar para el techo. Ok, vamos a seguir adelante. A esta persona va a volver, ahí se está viendo, ahí está con la cabecita para abajo, como quien dice, con el rabo entre las patas. Vio tu actitud de indiferencia cuando quisiste irte, cuando quiso irse. Vio tu indiferencia. ¿Te quieres ir? Ok, bye. Y ahora no termina de salir de tu vida. Le das poca importancia a sus amenazas, está confundido porque no sabe, ahora no sabe qué hacer. Ha venido a encontrarse, no, siente inclusive, fíjate tú esta broma, siente inclusive que dentro de todo esta relación no se ha terminado. ¿Cómo así? Así lo estoy viendo, como que si esta persona dentro de todo siente que en el fondo esto no se ha terminado. Nunca pensó que te perdiera. Te ve diferente ahora e indiferente. Ahora tú avanzas. Quiere regresar, pero ese egoísmo de verdad es una cosa seria. ¿Ah? No pensó que te perdería. Te sentía muy segura o muy seguro. Por lo que te digo, ¿ves? Que esta persona en el fondo creía que todavía tenían algo ustedes. No sabe qué hacer ahora para disipar esa frialdad tuya. Porque aquí te digo que el arma principal para ti es la frialdad, la indiferencia y la diferencia. Claro que le va a doler tu indiferencia. Aquí estoy viendo muy clarito que no estás ahorita coordinando como debe ser. No estás como preparado como digo, como para equilibrar esto. No estás preparado todavía, mi querido Acuario. Veo así, no hay decisiones a tomar tampoco, mi querido Acuario, el resultado final. O sea que quizás a lo mejor esta persona le va a doler y le duele muchísimo esa indiferencia y quizás ha venido para encontrarte y decirte todo lo que siente, pero quizás para ti ya no es lo mismo. Veo a alguien también por ahí nuevo que puede estar por allí, alguien nuevo completamente. Y vamos a ver entonces qué será lo que vas a escoger. Si definitivamente quieres hacer que esta persona definitivamente vuelva, aunque la estoy viendo volver, o viene una persona nueva para ti.
Eso es lo que tienes que hacer. Tú recogiste ese nido y lo volviste a poner en su arbolito y vamos a ver qué viene ahora para ti. Vienen muchas buenas ideas, aunque pequeñas, pero vienen muchas ideas para ti. Y vamos a ver, pues, si te estás preparando y te estás guardando y estás poniendo, como dicen, tu chaleco antidesamor para que no te vuelva a suceder lo que te sucedió anteriormente. Veo aquí, para muchos de ustedes, quiero ser clara, quiero ser bastante clara. A veces a mí me gustaría que las cosas fueran de otra manera, pero lamentándolo mucho, a veces no son. Aquí estoy viendo en esta situación que muy a pesar de que el resultado final es no hay decisiones de amor a tomar, estoy viendo que probablemente con el tiempo esta relación se vuelva a dar. ¿Y tú sabes por qué? Porque el destino hará de las suyas y quizás los vuelva a juntar. Ahí sí que te digo. Esta persona estará pensando que te perdió, que tal y qué sé yo, pero va a insistir. Para otros de ustedes, quizás a lo mejor viene algo nuevo, algo diferente, sigues adelante, sigues de largo, tomaste ese nido y lo volviste a montar esperando por alguien diferente, no lo sé. Pero en esta situación, aquí lo que estoy viendo es que quizás hay un retorno. Un retorno que sí le va a costar a esta persona un poquito, pero sí a la larga como que pareciera que siempre, siempre sí. Siempre la respuesta como que de verdad va a volver a sí mismo y que tú le vas a aceptar. Solamente que te estás poniendo tu chaleco, vuelvo y digo, anti-desamor para que no te duela tanto y hay muchísimas, o va a haber comunicaciones. Ahí sí que te lo digo. Entonces, por eso digo que te puedes estar poniendo todo tu indiferencia y tu frialdad, pero quizás a la larga de todo esto va a haber un recompongo acá. Sí que lo digo. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado Acuario, para ir finalizando ya, un numerito para ti, que tú lo vas a poner y lo vas a buscar en el internet a ver qué significa ese número para ti, ¿de acuerdo? Vamos a ver el número 23. El número 23. Y luego también ahora vamos a sacar y vamos a contestar tu pregunta. Sí, no, quizás no. ¿Ok? Aquí hay quizás no, quizás no. Un 75% de que las probabilidades serán que sean no. Un 75% solamente, ¿ok? Bueno, entonces ahí les dejo, pues, esa sería la pregunta y la respuesta que te daría el I Ching. Mi querido libro I Ching, que lo adoro, que dice tantas verdades. Y nos estaremos viendo en otro video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.